Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión que conforme a la programación que les entregamos en la página, que subimos a la página y que también hemos hecho llegar a la coordinadora, a la maestra Cintia, será sincrónica. Lo que yo quiero hacer en esta sesión es un poco iniciar el ejercicio reflexivo, el ejercicio problematizador de lo que tiene que ver con los fines o los objetivos de nuestro curso, contexto sociohistórico de la educación. En ese sentido, lo que quisiera yo es aportar y hacer algunas reflexiones generales para un trabajo, primero de lectura, luego de reflexión y luego de problematización, que consistiría en la tarea que ustedes van a desarrollar junto conmigo en la primera sesión presencial, ¿no? Que será aproximadamente como el veintitantos de este mes, ¿no? En ese primer encuentro que vamos a tener. De acuerdo al orden que establecimos, la primera lectura se fundamenta a partir de la introducción a un texto muy interesante, muy completo, realmente muy formativo, que es la historia de la pedagogía de Nicola Bagnano y Visalbergi, que es coautor en este texto del Fondo de Cultura Económica. Y propiamente lo que vamos a comentar aquí, o vamos a leer al menos una parte, es la introducción, donde los autores recrean el famoso mito de Prometeo, un mito que tiene que ver con, obviamente Prometeo es una figura mítica, que es el que, ya saben, le entrega el fuego a los hombres la humanidad está, digamos, desnuda, por así decirlo, está sujeta a todas las inclemencias del tiempo, su fragilidad es mucho mayor porque no tiene este elemento, digamos, que sería como civilizatorio, que sería aquello que va a transformar también la dinámica de construcción de la cultura y de la sociedad. El fuego, pues, que tiene un valor simbólico respecto al mito. El fuego que representaría, digamos, como una especie de conocimiento, como un acceso al conocimiento, y de esta forma sería como una especie de entrada en el mundo de la cultura, ¿no? En el mundo donde se van configurando las relaciones humanas y donde eventualmente en el desarrollo histórico se van a ir construyendo las bases de lo que van a ser los sistemas educativos. Los sistemas educativos que sabemos, como es en el caso, por ejemplo, de la cultura griega, van a ser las bases para, digamos, reforzar y también al mismo construir y, diríamos, al mismo tiempo reforzar las bases de la identidad cultural de los pueblos. De acuerdo a otro autor, Werner Jäger, en su texto que se llama Paideia, que tiene que ver con un texto muy clásico, que los orígenes de la cultura griega. En este texto Jäger señala el papel fundamental que tiene la formación humana en el inicio, en el desarrollo de la cultura griega, de tal modo que señala este autor alemán que la construcción de la identidad es uno de los grandes elementos que va a aportar esta preocupación por la educación, esta conciencia de la necesidad de la educación para la formación humana, para la formación de la cultura, para la formación de la entidad de una sociedad, como sería en este caso la sociedad de la Grecia clásica. Y ahí va a hacer referencia a un autor que conocemos, a un autor de la literatura clásica fundamental, que sería Homero, cuyas obras seguramente ustedes conocen, la Ilíada y la Odisea, como elementos, digamos, de valor identitario. En el caso del texto que nos ocupa aquí, la cuestión reside fundamentalmente en discutir y en problematizar el llamado mito de Prometeo, que nos ofrece como marco de introducción, como marco simbólico de introducción, el autor, ¿no? O los autores,
Nicola Bagnano, filósofo italiano, y Di Salbergi, su coautor. Bagnano es un historiador de la filosofía. Su filosofía es cercana a una de las formas del existencialismo italiano. Tiene también otras obras donde trabaja el problema del humanismo en una de las versiones del marxismo, y tiene otras obras que están orientadas en el campo de la reflexión crítica de la pedagogía, y está marcada como una de las primeras actividades o la primera actividad de nuestro programa. La tarea aquí, que vamos a trabajar consistentemente en la primera sesión presencial, será solamente leer la introducción, leer y analizar el mito de Prometeo, que ahorita voy a leer un poco y voy a comentar un poco solamente a manera introductoria, y que podamos tener nuestro primer encuentro dentro de aproximadamente dos sábados, donde podamos poner como un poco en juego lo que serían las bases de nuestro curso. Por otra parte, he publicado en la página de esta clase, ¿no?, de contexto social de la educación, lo que será el cronograma de trabajo, donde alternamos sesiones presenciales, sesiones asincrónicas como sería esta, y sesiones virtuales en lo que corresponde al semestre septiembre 2022 y enero 2023. Ese es más o menos el esquema que tenemos. Planteamos al menos 2 sesiones por mes, 2 sesiones presenciales. Ya veremos si vamos a negociar la manera, o ustedes negociarán la manera de poder ver la cuestión de los tiempos y las horas. Vamos a ver si podemos ajustar este asunto de las 2 horas, o lo hacemos antes, no sé, podremos ver ahí cómo lo alternamos. Pero aquí lo que a mí me interesa, y ya lo había señalado, son 2 cosas. Uno, la necesidad de tener este encuentro dialógico, físico, cara a cara, que es importante, porque si ya estamos en el contexto de la presencialidad, pues hay que ser coherentes con esto, ¿no? Y 2, pues construir la clase como un diálogo, no solamente como la configuración de saberes aislados de un marco comunitario. Yo entiendo la formación humana como construcción de sentidos, y pienso también que este curso va, digamos, del ámbito general, universal y teórico al ámbito práctico, no va desde, digamos, la problematización filosófica del asunto en este sentido de la formación, ¿no?, del contexto sociohistórico de la educación y cómo esto influye en el marco de los modelos educativos y digamos en los modelos didácticos también de formación, desde una perspectiva general, y luego cómo va a aterrizar al marco nacional, a las distintas políticas nacionales, y hoy en el contexto de estos días en lo que va a representar, que también creo que haremos este ejercicio analítico de interpretación, el modelo que supone la nueva escuela mexicana. Y aquí, como hemos trabajado o hemos empezado a trabajar con algún compañero tesista, el problema que yo he señalado es cómo y de qué manera este modelo en general va a aterrizar en una estructura curricular, y cómo a partir de esta estructura curricular, digamos, se va a aterrizar en una fundamentación didáctica, ¿no?, en un cómo hacer, no solamente en un para qué hacer, es decir, esta orientación ideológica, estos objetivos o estas competencias o estos saberes que se esperan, ¿no?, sino en forma práctica, que no instrumental, en forma práctica, cómo se va a hacer en tanto un proceso que implica una determinada forma de la práctica docente. Entonces, la primera tarea, insisto, es de parte de ustedes hacer esta reflexión sobre esta primera lectura, el mito de Prometeo, que comentamos enseguida, y que eso nos sirva como para este primer encuentro presencial cuando sea el momento, de acuerdo a nuestra programación. Entonces voy a leer solamente una parte introductoria, para dejarles esto como una asignatura para ustedes reflexiva,
Y ya cualquier duda, cualquier comentario lo podemos trabajar tanto por la página, esta misma página en la que va a aparecer este video, como por mi correo electrónico, que ya lo tienen, rpicosbobby@yahoo.com.mx, o cualquier otra vía que podamos ahí explorar, ¿no? Pero en principio estas. El mito de Prometeo, sabemos, Prometeo es una figura mítica de la cultura griega, ¿no? Es una figura mítica que según el mito griego es el portador del fuego. El fuego es, como nosotros sabemos, un elemento civilizatorio, un elemento que va y aporta en este sentido simbólicamente la posibilidad de una transformación civilizatoria. El fuego también podría representar como una especie de, digamos, de conocimiento que se transmite, en este caso de este semidios, que luego es castigado por Zeus por cometer la osadía de llevar este fuego civilizatorio o el fuego de conocimiento a los hombres, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, cómo los seres humanos y cómo las sociedades eventualmente van a empezar un proceso, digamos, de formación de una identidad con los fines, pues, de configurarse con todas las potencialidades de lo que podría significar la antropogénesis, es decir, esta idea de configurarse como un ser humano, ¿no? Con todo lo que ello implica en este proceso formativo, en el entendido, pues, de que nacemos biológicamente humanos, pero nos configuramos como humanos en la medida que somos nosotros capaces de adentrarnos en tanto las estructuras de conocimiento como las estructuras axiológicas, valorales, en las formas de interrelación comunitaria que supone el desarrollo civilizatorio. Entonces, esta idea de la aportación del fuego, insisto, como un valor simbólico, lo podríamos representar también en esta relación, si quieren, un poco en una imagen bastante romántica, del maestro o la maestra como un portador de conocimiento. Y este portar conocimiento evidentemente supone un riesgo, si vamos a ser metafóricos, un cierto riesgo, porque nunca sabemos exactamente cómo va a funcionar. No pensamos en un castigo, pero como lo plantea el mito, pero sí pensamos en que hay un riesgo, hay una cierta inseguridad, como aquella inseguridad con la que abordamos de inicio nuestra práctica, cuando no tenemos muy en claro cómo va a funcionar el proceso, ¿no? La educación se funda, en este sentido, en una especie de visión a futuro y en un cierto grado, diríamos, de optimismo de la voluntad que se configura a partir de la práctica docente, ¿no? Y también de todos los elementos que intervienen en esta práctica docente, que tienen que ver tanto como en el nivel de formación, el desarrollo de las planeaciones adecuadas, las estrategias didácticas, los marcos de, digamos, de evaluación y luego posteriormente de resignificación o de transformación de la propia práctica, ¿no? En ese sentido, pues, entonces leo solamente unas páginas a nivel de introducir el tema, pidiendo pues que este sea el temario en el cual nosotros vamos a tener nuestra primera sesión, junto con algunos otros añadidos que también voy a ir subiendo a la página. Me les pido por favor que estén atentos a los elementos que vamos a ir subiendo a la página. El mito de Prometeo. El camino mejor y más fácil para llegar a comprender la naturaleza y las tareas de la educación es quizás, dice Abañano, el mito de Prometeo tal como se expone en el Protágoras de Platón. El Protágoras de Platón es un diálogo, ¿sí? Dentro de los diálogos de Platón, Protágoras se refiere también a un personaje importante, un sofista, uno de los primeros, digamos, formas de maestros en la Grecia clásica, que plantea, Protágoras también, entre otras cosas, se reconoce como por ser, digamos, el fundador de una especie de perspectivismo, ¿no?
o de relativismo, cuando afirma Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que han sido y de las que serán. Y con esto está señalando que en el ser humano hay una, digamos, variación, no hay una constante, ¿sí? No hay una idea de verdad constante, sino la verdad es un poco relativa a las condiciones, la verdad y la interpretación también es un poco relativa a las condiciones desde las cuales se hable, el contexto propiamente, ¿no? Y las finalidades, ¿no? Contexto y finalidad son importantes. Entonces, en algún sentido, la verdad, si nos vamos al extremo, sería una especie de interpretación, lo cual de entrada pues nos arroja un problema, ¿no? Si la verdad es una cuestión de interpretación, entonces ¿cómo podemos definir el conocimiento y cómo podemos llegar a una verdad? Sigo leyendo. Helo aquí, tal como en ese diálogo lo expone Protágoras mismo. Cuando los dioses, aquí se refiere al mito, cuando los dioses hubieron plasmado las estirpes animales, encargaron a Prometeo y a Epimeteo, su hermano, que distribuyeran convenientemente entre ellas todas aquellas cualidades de que debían estar provistas para sobrevivir. Epimeteo se encargó de la distribución. En el reparto dio a algunos la fuerza, pero no la velocidad. A otros, los más débiles, reservó la velocidad para que, ante el peligro, pudieran salvarse con la fuga. Concedió a unos armas naturales de ofensa o defensa, y a los que no dotó de estas, sí de medios diversos que garantizasen su salvación. Dio a los pequeños alas para huir o cuevas subterráneas y escondrijos donde guarecerse. A los grandes, a los vigorosos, en su propia corpulencia aseguró su defensa. En una palabra, guardó un justo equilibrio en el reparto de facultades y dones, de modo que ninguna raza se viese obligada a desaparecer. Les distribuyó además espesas pelambreras y pieles muy gruesas, buena defensa contra el frío y el calor, y procuró a cada especie animal un alimento distinto: las hierbas de la tierra, los frutos de los árboles, o las raíces, o bien algunos las carnes de los otros. Sin embargo, a los carnívoros les dio posteridad limitada, mientras que a sus víctimas concedió prole abundante, de forma de garantizar la continuidad de su especie. Ahora bien, Epimeteo, cuya sagacidad e inteligencia no eran perfectas, no cayó en la cuenta de que había gastado todas las facultades en los animales irracionales y de que el género humano había quedado sin equipar. En ese punto llegó Prometeo a examinar la distribución hecha por Epimeteo y vio que si bien todas las razas estaban convenientemente provistas para su conservación, el hombre estaba desnudo, descalzo, y no tenía ni defensa contra la intemperie ni armas naturales. Fue entonces cuando Prometeo decidió robar a Hefestos y a Atenea el fuego. Hefestos es el dios de, en este sentido, el fuego y de la fabricación también de las armas, y Atenea, pues sabemos, es la diosa de la sabiduría. Entonces le robó a Hefestos y a Atenea el fuego y la habilidad mecánica con el objeto de regalarlos al hombre. Recordemos cómo el fuego también va a ser este instrumento que va a permitir moldear o crear armas o crear medios de defensa, y en ese sentido también posibilitar mayores tasas de sobrevivencia en este hombre, vamos a llamarlo desnudo, ¿no? De este modo, con la habilidad mecánica y el fuego, el hombre entró en posesión de cuanto era preciso para protegerse y defenderse, así como de los instrumentos y las armas aptos para procurarse el alimento de que había quedado desprovisto con la incauta distribución de Epimeteo. Gracias a la habilidad mecánica, el hombre pudo inventar los albergues, los vestidos, el calzado, así como los instrumentos y las armas para conseguir los alimentos, todos aquellos elementos que luego vamos a poder identificar con elementos civilizatorios, ¿no? Además dispuso del arte de emitir sonidos y palabras articuladas, el lenguaje, y fue además el único entre los animales capaz, en cuanto partícipe de una habilidad divina, de honrar a los dioses y construir altares e imágenes de la divinidad. Pero así y todo, los hombres no tenían la vida asegurada, porque vivían dispersos y no podían luchar ventajosamente contra las fieras. Fue entonces cuando trataron de reunirse y fundar ciudades que les sirviesen de abrigo, pero una vez reunidos, no poseyendo el arte político, es decir, de convivir, se ofendían unos a otros y pronto empezaron a dispersarse de nuevo y a perecer. Entonces Zeus,
dios de los dioses griegos, ¿no? Tuvo que intervenir, el rey de los dioses, tuvo que intervenir para salvar por segunda vez el género humano de la dispersión, y para ello envió a Hermes a fin de que trajese a los hombres el respeto recíproco y la justicia, con objeto de que fuesen principios ordenadores de las humanas comunidades y crearan entre las ciudades, los ciudadanos, lazos de solidaridad y concordia. Y, a diferencia de las artes mecánicas, que en modo alguno fueron dadas todas a todos, puesto que, por ejemplo, un solo médico basta para muchos que ignoran el arte de la medicina, Zeus dispuso que todos participaran del arte político, es decir, del respeto recíproco y de la justicia, y que quienes se negaran a participar de ellos fueran expulsados de la comunidad humana o condenados a muerte. El mito de Protágoras contiene algunas verdades importantes, dice Abañano. Primera, que el género humano no puede sobrevivir sin el arte mecánico y sin el arte de la convivencia, la parte de la esfera de la política. Segundo, que estas artes, justamente por ser tales, es decir, artes y no impulsos o instintos o impulsos naturales, deben ser aprendidas. El aprendizaje como una condición importante. Actualmente decimos que el hombre debe aprender las técnicas del uso de los objetos ya construidos y las técnicas de trabajo de los objetos por construir o producir, y que asimismo debe aprender a comportarse con los demás hombres de un modo que garantice la colaboración y la solidaridad, de acuerdo con lo que Platón denominaba el respeto recíproco y la justicia. Aquí dejo la primera parte de esta lectura, casi 2 páginas, para destacar 2 elementos, lo que habrá que reflexionar a partir del resto de las páginas, que en verdad son pocas. Aquí está destacando 2 factores importantes Abañano, ¿no? Más allá de que el mito el mito originario dice que Prometeo fue castigado por este acto, digamos, imprudente a los ojos de Zeus y a los ojos de los dioses griegos. ¿Por qué? Porque significaba, entre otras cosas, que terminar con cierta forma de la dependencia, ¿no? Ya con el dominio del fuego, con la posibilidad de guarecerse, con la posibilidad de manipular, pues el hombre ya no tendría necesidad de estos dioses, ya no tendría que rogarles ni alabarlos, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay un castigo. El mito dice que Zeus manda a castigar a Prometeo. Eternamente está en la cima de una montaña, y un águila constantemente le abre de un tajo la parte donde estarían el hígado, los riñones por ahí, y constantemente se los está devorando, ¿no? Esta águila, ¿no? Prometeo no muere, ¿no? Sino constantemente esta águila lo está, digamos, lastimando. Los órganos se regeneran, y una y otra vez Prometeo está expiando este pecado, digamos, de enviar este conocimiento y estas artes a los seres humanos. Del inicio de esta lectura yo destacaría también esta cuestión. Primero, la necesidad que tiene toda cultura, hecho que nos dice Werner Jaeger en una obra que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega. La necesidad que tiene toda cultura cuando quiere trascender, de construir un sistema educativo, de construir bases educativas como una forma de preservación de la identidad y de la cultura compartida, ¿no? Esta preocupación, pues, por la formación humana. Y lo segundo, que esta formación humana es un elemento fundamental para pensar las posibilidades de la vida comunitaria, ¿no? De este modo, pues, el inicio de esta clase, de esta charla introductoria que estamos trabajando con ustedes, o que estamos comentando con ustedes, tendría que ver con esta reflexión o esta vinculación desde la perspectiva de este contexto social de la educación, de cómo el contexto determina tanto los elementos formativos como las funciones que esta formación va a tener, funciones que son siempre políticas, pensando la educación desde lo político, funciones que siempre van a ir en relación, pues, de la conformación de una sociedad, de la contribución
a la reproducción y también al cambio de esa sociedad. Dejo pues hasta aquí esta reflexión inicial, que sería como la primera actividad y sobre la que vamos a estar trabajando las próximas semanas. Luego ya estaremos explicando en la sesión presencial la dinámica de trabajo, la forma de organización, pero en principio pues quería darles este mensaje, agradeciendo pues que estén atentos a lo que vamos a estar comentando. En algunas ocasiones utilizaré este recurso de crear un pequeño video con todo y can que se me atraviesa por ahí, o algunas otras veces subiré, digamos, alguna actividad específica. Les agradezco mucho su atención, y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto, y anticipadamente pues felices fiestas de la próxima semana, ¿no? Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.